Hoy, hoy vengo con un tema diferente, no diferente, sino con un tema bien específico y, y que no está vinculado a la urgencia o a la emergencia, como he venido hablando todo este tiempo en relación a las personas con problemas de consumo. Está más bien vinculado a lo que le pasa a la mayoría de la población. Lo que le pasa a la mayoría de la población, no a la minoría, lo que le pasa a los más. ¿Quiénes serían la mayoría de la población? Los consumidores abusadores de las sustancias. ¿Sí? Hay que recordar que hay tres tipos de personas, habemos tres tipos de personas que consumen sustancias. Eh, no todo el que consume es un dependiente químico, no, aunque consuma bastante, ¿sí? Pero vamos a dividir estos tres tipos, ¿sí?, de consumidores. El primero es el consumidor ocasional, ¿sí?, que es ese que es la cantidad minoritaria de la población. Tal vez conozcas a alguno, o seas tú alguno de los que esté viendo, que una vez en la vida, una sola vez en la vida se embriaga. Una vez. Jessica, gracias. Igualmente a ti. Una vez en la vida se embriaga y cuando paga el costo del malestar, del hangover, la resaca, como le quieran llamar en el país donde estás, no lo hacen nunca más. No están dispuestos a pagar el precio de pasar mal por beber o por consumir cualquier tipo de sustancia. No, dicen nunca más. Dice, una vez en la vida me pasó y no me pasó nunca más. ¿Cuánta gente conoces así? Es la minoría de las personas que conoces así, ¿verdad? La mayoría de las personas que conocemos se han embriagado más de una vez en la vida, ¿sí? Entonces, la categoría primera es la de los consumidores sociales, que son exclusivos y obedecen a la población, al porcentaje de la población más bajo, al rango más bajo poblacionario, ¿sí? El segundo, el segundo estadio a nivel poblacional, este sí es el mayoritario, pertenece al 70% de la población y son los abusadores de las sustancias, ¿sí? Abusan de las sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen fuerte o moderado y a veces se les va un poco el límite, pero en algún momento pueden parar, ¿sí? Y dentro de esa categoría hay una gran lista de subcategorías, ¿sí? Porque tenemos a las personas que tienen eh, grandes problemas por esto, ¿sí? Pero la van piloteando de alguna manera, ¿sí? Tienen problemas donde más se sufre es en el trabajo, ¿sabes? Los días lunes, lo que es la evaluación por desempeño para las empresas son los días que más sufren porque vienen un fin de semana castigado y el lunes el rendimiento no es el mismo, ¿sí? Son personas que tienen problemas por el hecho de consumir, ¿sí? Pero pueden suavizarlo o pueden parar o pueden disminuir el consumo de sustancias. Pero no quiere decir que no les traiga problemas y no le quiere, y perdón, y no quiere decir que no se desenfoque de su verdad o su realidad, ¿sí? Que no estén desenfocados de lo que tienen que ver los afectos. Porque no es lo mismo cuando el individuo bebe o no bebe. No es lo mismo cuando llega a la casa que bebió o si no bebió. No es la misma persona, hombre o mujer. No es el mismo vínculo con los hijos y la esposa bebiendo que si no ha bebido. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, hoy vengo a hablar a ese grupo de personas, ¿sí? Este live es para que el que todavía no tocó, pero mira, te quiero contar algo que verdaderamente ha apenado mi corazón, ¿sí? Hace 2 días una mamá me pide ayuda.
Le respondí, yo respondo todos los mensajes, ¿sí? Y a ella se lo respondí apenas terminado el live. Me contestó, le contesté, en la misma, como si ahora yo termino 22:30, te contesto, te respondo, me responde. No me respondió más el mismo día que hablamos. Hoy aparece un icono de un fallecimiento en su perfil. Sí, porque un día las cosas pasan, ¿sabes? A todos, las buenas, las malas. Un día las cosas pasan y cuando vi eso dije, wow, este fue el hijo. Y así era. Así era. Una víctima más cobrada por la enfermedad de la dependencia química. Una víctima más que se cobró. Y una mamá que logró pedir ayuda, pero no terminó de dar el paso, de ir a la segunda etapa, ¿verdad? No me respondió más. A ver, no quiere decir que yo soy el salvador de la comarca, pero sí hubiera tenido muchos elementos para actuar en el inmediato, ¿sí? Para actuar, no en el inmediato, en el inmediatísimo, no en el ahora, en el ahora mismo, ¿sí? Para actuar. Lo que pasa que, claro, como también el codependiente se enferma, hay un delay, hay una distorsión, ¿sí? Hay una distorsión entre enterarse, entender y reaccionar. Y acá una persona se la llevó la enfermedad. Lamentablemente he visto muchos de estos casos, ¿sí? Que cuando se va a pedir ayuda ya es tarde. O es tarde porque el deterioro es muy grande, o porque pasa un accidente, o porque el consumidor está en el filo. Está en el filo, ¿sí? Está en el filo cortante del problema, de la desgracia, está en el filo. Está en el filo, ¿sí? Está en el filo. Entonces, este live no es para el que está en el filo. Sí, pero yo no estoy, eso es un consuelo y lo respeto, ¿sí? Este es un canal que habla de trastornos a las dependencias químicas y de problemas, trastornos relacionados con la conducta. Yo creo que el tiempo... Alguien me preguntó qué pensaba que era el destino y que si estábamos predestinados, y me voy un poquito del tema, es inevitable que me vaya, ¿sí? Yo creo que sí que estamos predestinados. ¿Qué quiere decir predestinamos? Que tenemos un predestino, ¿sí? ¿Y eso qué marca el predestinamiento, la predestinación? ¿Qué lo marca? Tu lugar en el mundo donde naciste, la familia donde naciste, el sexo con que naciste, el tiempo en lo que tiene que ver con la era que naciste, el tiempo de la historia en que naciste, no es lo mismo nacer hoy que hace 100 años, ¿sí? Y lo marca todo lo que tiene que ver, aquí me está mandando muchos mensajes, y lo marca todo lo que tiene que ver con lo que uno no elige, ¿sí? Sabemos todos que si nacés en un lado del barrio vivís de una manera, y si nacés 4 cuadras del otro lado vivís totalmente de otra. En muchos lados es así, ¿sí? Entonces, ese sí es una predestinación muy grande, enorme, gigantesca, ¿sí? Hay países que ya hay 4 o 5 generaciones de indigentes, personas que no trabajan para vivir, entonces el hijo ve que el padre nunca va a buscar un trabajo para comer y poner el pan en la mesa, que viven de ayudas sociales, que no sean delincuentes, viven de ayudas sociales, de lo que juntan, de lo que les dan, de los donativos, ¿verdad? Y hay lugares que hay 4, 5, 6 generaciones que, claro, el lunes no va nadie a trabajar, el martes es lo mismo que el jueves y el domingo es lo mismo que el viernes. Pero ahora sí, esa marginalidad trae resentimiento. Yo conocí una chica que no sabía lo que era, bueno, acá no se usa mucho en Europa, pero no sabía lo que era un bidet, no sabía lo que era un baño normal. No lo sabía, porque ellos hacían sus necesidades como en un campo. Y esa fue su vida. Entonces, claro que hay una predeterminación en ese aspecto. Pero después, cuando alguien me preguntó qué es el destino, yo dije, mira, el destino, ¿sí? Sacando lo predestinado inicialmente que uno no elige,
El destino es lo que uno hace con las cosas que le pasan. Lo que yo hago, lo que vos hacés con las cosas que te pasan día a día, ¿sí? Con las cosas que nos pasan día a día, ese es el destino, ¿sí? Y después si se cruza justo, no sé, un coche o viene una piedra, yo qué sé, son las decisiones que ocurren con lo que uno va haciendo el día a día a partir de lo que recibe y de lo que vive. A mí me pasa algo ahora, bueno, ¿yo qué decido hoy? Hoy, por ejemplo, ¿sí? Hoy ahora. Son las 22:11 de la noche, ¿sí? Ya viene la hora de ir a dormir. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un plan para mañana? Yo tengo un plan para mañana, para mi vida. Tengo un trabajo a donde ir, no lo tengo que buscar. Si tengo un trabajo donde ir, ya tengo un protocolo, sé lo que tengo que hacer. Tengo un trabajo que es independiente, tengo un trabajo que tengo una relación con un jefe, con compañeros, ¿sí? Entonces, me van pasando cosas a mí en la vida, como a vos y como a todos, y es bueno, ¿qué vamos decidiendo? ¿Qué vamos decidiendo? Y acá hay un tema que, ya me fui un poco del tópico, pero voy a volver, ¿sí? Hay un tema que es característico del cerebro, ¿sí? Que mirá, el único interés que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Es que la vida continúe en el instante siguiente. Eso es lo que al cerebro le interesa, que el cuerpo viva. Ahora, si sufre, si vive mal, si vive bien. La función del cerebro es mantenernos vivos. La función del cerebro es mantenernos vitales, ¿sí? Y hasta se enferman órganos, pero el cerebro se va a mantener hasta el último minuto, ¿cómo? Con una única función, mantenernos vivos y gastando la menor energía posible. Por eso las personas tendemos a hacer cosas que nos hagan movernos menos, el control remoto, Alexa, el comando de voz, ¿sí? Acordate cómo era antes, lo que ya habíamos vivido unos años. ¿Por qué? Porque el cerebro busca lo que llama la economía del organismo. Es muy económico el cerebro. El cerebro te va a gastar lo menos posible para que hagas lo menos posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto menos funciones use realmente, ¿sí? Más se protege, menos se desgasta. Y es así. Esa es nuestra realidad como especie, ¿sí? Teniendo en cuenta que son dos los motivos por los que en realidad perecemos las especies. Uno es por un accidente, ¿sí? Y otro por fatiga. Digo, mira, después las enfermedades, y claro, las enfermedades fatigan los órganos, los fatigan al extremo ¿qué? De perecer. Entonces, ahora bien, ¿por qué el cerebro acepta la dependencia, por llamarlo de alguna manera? ¿Sí? El cerebro no es que acepte la codependencia. El cerebro, ¿sí? Lo que hace la sustancia es que entra entra por la mucosa, por vía intravenosa, por los pulmones, ¿sí? Y hay algo que se llama teledendrón, que es captada esa señal y va a las neuronas, y las neuronas reciben una orden, ¿sí? Del cerebro de liberar tal o cual químico dependiendo de la sustancia que se consumió. Entonces sueltan ese químico y es lo que da el efecto, ¿sí? Porque está siendo manipulado el cerebro. Pero así mismo el cerebro se está cuidando. Entonces, ¿qué hace? Cuando se está gastando mucho de algo, se gasta, ¿qué es lo que hace el cerebro? Inmediatamente empieza a frenar la producción de eso, ¿sí? Entonces, como frena la producción de eso y la recompensa en el individuo del placer está vinculada, conectado con las sustancias, el cerebro lo bloquea. ¿Para qué? Para que no haya tanto gasto, porque se está gastando más de lo normal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona químicamente empieza a caer de alguna manera y vuelve a meter. Y ahí el cerebro no le queda otra que volver a soltar de su neurotransmisor. Es como cuando ocurre en la depresión. El neurotransmisor es engañado con los antidepresivos. Es literalmente engañado, es bloqueado. ¿Y qué orden recibe? Que no está liberando lo que corresponde. Entonces superproduce serotonina. Y ahí es la que empieza a soltar al sistema nervioso central para que la persona tenga paz y viva también con dopamina y viva animada, ¿sí? Entonces el cerebro es el comandante aquí.
El cerebro es el que manda. Y te comentaba que hoy no vengo a hablar de los casos terminales, no terminales, perdón, de los casos de urgencia ni de emergencia, de los casos que necesitan asistencia ahora, ¿sí? Porque cuando toca esto una familia es terrible. Es el luto en vida. La dependencia en una casa es el luto en vida para los que viven en esa casa. El luto, las peleas, discusiones, no ponerse de acuerdo, encerrarse en el cuarto, golpear la puerta, gritar, que te griten, sostenerte, ¿sí? Mueve los cimientos de una casa cuando entran las sustancias. Es peor que una enfermedad terminal, peor, ¿sí? Porque una enfermedad terminal hay medicamentos que la persona puede salir de ahí. Acá se requiere de mucho tratamiento y mucho trabajo con el individuo para que salga, y después que salga que tenga una vida más o menos normal, ¿sí? Que no sea un neurótico, que no viva toda la vida espantado por fantasmas que no existen, por sombras que para él son monstruos gigantes. Y vive él, el infierno y la familia. Y no hay sustancias ahí, pero es preferible a que cuando hay sustancias, pero cuando hay sustancias tal vez, como pasó con esta mamá, ya no se vuelve de ahí. Después que se va la persona, se va, ya está. Y después viene el dolor eterno, ¿sí? Viene el dolor eterno para esa familia. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Hablé con este hombre que salía por TikTok, me contestó, no le pude contestar, si le hubiera contestado, ¿verdad? Por eso si estás viendo esto y te es de utilidad o lees para alguien de utilidad, en el canal tengo un montón de información, que te informes, invítalo al canal de TikTok que tengo, entrá, ve la información que hay, ¿sí? Después yo estos fragmentos de estas conversaciones, de estos monólogos en realidad, no, también son diálogos con ustedes, cuelgo algunos, cuelgo los que TikTok me indica que cuelgue para tener información fresca, para tener alimento fresco para que la persona que coma el alimento, ¿verdad?, progrese. Entonces, como te decía, hoy vengo a hablarle al que consume, ¿sí?, pero no está en una situación final, ¿sí? Que esos quienes son la mayoría de la población. Son los que organizan todo su fin de semana, todo su weekend o sus días libres, los organizan con personas, con amigos, con amigas que viven una situación similar a la que viven ellos. ¿Qué quiere decir esto, que viven una situación similar? Que son personas que también les interesa mucho. Tengo que mover un poco la cámara porque si no TikTok le parece que no estoy en vivo o que no estoy y me pide pruebas y bueno, y por eso muevo la cámara. Son personas que viven en torno a las sustancias, pero de fines de semana. Entonces, ¿sí?, los amigos con los que ellos consumen, ¿sí?, los amigos con los que ellos se vinculan, todos consumen. Y ahí ya se empiezan a dar ciertas diferencias, porque si a uno de los amigos o a la pareja no le va bien el tema, ¿sí?, ya se empieza a dividir del pastel. Yo lo he vivido 1000 veces, yo no bebo y he estado en recibimientos que me han hecho porque llegué a un barrio y se estilaba a recibir a la persona y después se estilaba a hacer barbacoas afuera y yo no bebía, tomaba agua, tomaba un refresco, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Las esposas de los que sí bebían me empezaban a venir a hablar y a decirme que le hablara a los esposos, que estaban bebiendo mucho. Y yo les decía, pero yo no puedo hacer eso, yo no me puedo meter en la vida del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque les rompes el pastel si vos no bebés. Sos el palo en la rueda. Porque el esposo, cuando bebe, como bebían estos señores, ¿sí?, cuando llegan a la casa, llegan a acostarse de mal humor, al otro día tienen un humor espantoso, ¿sí?, no se les puede ni hablar. Entonces las mujeres me decían, hablale, a ver si a vos te hace caso. Y yo le decía, pero ¿cómo le voy a hablar? Le digo, no corresponde que yo le hable. ¿Cómo terminó la historia? ¿Sí? Que se terminaron las barbacoas. Se terminaron, porque yo después dejé de ir a las barbacoas porque era algo que yo no hacía juego, ¿sí? Y tampoco me interesaba a mí hacer juego porque, a ver, cuando entran las sustancias que se beben y que generan un efecto, y vos no estás en ese humor, en ese medio, te aburren. Se empiezan a reír, las risotadas, las carcajadas, y vos no estás ahí,
en las risotadas y en las carcajadas, ¿sí? Vos te reís de lo más o menos normal, pero estos se cuelgan y se empiezan a reír de cosas que para vos no tienen sentido, porque hay un efecto que no está en tu mente, pero en la mente de ellos está. Y ahí, claro, estos llegan a la casa en mal estado, obviamente, en un estado, no te digo deplorable, pero bastante heridos, por llamarlo de alguna manera, y claro, los problemas con las esposas eran evidentes, ¿sí? Y entonces me decían, hablale, no puedo. Y a ver, y estas personas no eran dependientes químicos, pero eran grandes abusadores de las sustancias, grandes abusadores, ¿sí? Una vez recuerdo que me dijeron, Fabio, vamos a hacer una barbacoa. Ah, qué bueno. ¿Qué compraron? Y me enumeraron toda la lista de las bebidas que habían comprado. Y le digo, ¿y la comida qué compraron? Imagínate que yo te dijera, no sé, voy a exagerar un poco, pero que te dijera 30 litros de bebidas de estas que dan efecto y somos 7 y 1 kilo de carne. Y yo le dije, no voy, no me invites porque no voy. Y me dice, ¿pero por qué no vas? Y digo, porque no me interesa, a mí me interesa compartir, ir a comer, ir a pasar un buen rato. Pero si tenés 30 litros para tomar y un churrasco, un trozo de carne para 7, el tema no es la barbacoa o el asado, el tema es otra cosa. Entonces, estas personas, ¿sí? Son personas de trabajo, son personas de bien, pero toda su vida está cruzada por el elemento que les distorsiona el alma. Porque en algunos casos, estos mismos, que son buena gente, se empiezan a poner, ¿cómo decirlo? Como un poquito salidos del plato, un poquito como atrevidos con las palabras, un poquito de más, y a veces en lo sexual, hasta con la propia esposa, delante de los otros, ¿sí? Y es una situación que no se llegó de un día al otro ni de la noche a la mañana. No, eso no empezó así, eso fue un proceso. Y ese proceso fue acentuando la disconducta y que la persona entre a normalizar esa situación. Y ese hombre, ¿sí? Recuerdo una vez estaba en un casamiento, déjame contarte una anécdota, ¿sí? Yo era amigo del novio, del esposo, del futuro esposo. Y bueno, yo estaba ahí en el casamiento y tomaba, este chico tomaba, pero mucho. Entonces por la mitad de la fiesta, a ver, esta pareja ya convivía juntos, ya tenían una historia, pero me acuerdo que me acerqué y le dije, fulano, esta noche no vas a poder ni tocar a tu esposa, le digo, en lo que sería la noche de bodas, que independientemente que ya iban juntos, tiene un encanto, ¿verdad? Este iba a llegar a desmayarse a la casa o a vomitar, ¿sí? Y me acuerdo que me acerqué y y me dijo, bueno, ya nosotros estamos juntos hace tiempo, y le dije, tenés razón, le dije. Y después me quedé reflexionando, porque para ella también iba a ser igual. Ella no estaba bebiendo, pero ella que iba a algo que estaba acostumbrada, ¿sí? Que llegara ciertas situaciones y se diera vuelta y se durmiera porque verdaderamente estaba en un estado penoso. Y al otro día, el malestar del otro día, ¿sí? Aguantar el otro día, el mal humor del otro. Entonces, ¿sí? Pero esto no quiere decir que la persona sea dependiente, una persona que ya haya enfermado de dependencia química, ni siquiera que se vaya a enfermar tal vez. O tal vez sí, es que no se sabe. No se sabe cuando la uva se convierte en pasa de uva y nunca más vuelve a ser uva como fue al principio, fresca y con jugo adentro, y se convierte en algo seco y duro. Eso no se sabe cuándo pasa. Puede pasarte o no. El otro día estaba en un comercio, ¿sí? Y diferían, me demoraban en atender, me demoraban, ¿sí? Llega alguien que era amigo del que estaba ahí atendiendo y a los abrazos y le dije, mira, disculpa, yo te estoy esperando. Y me dijo, sí, ya estoy contigo. Y yo no quise escuchar la conversación, pero era inevitable, porque estaba a 1 metro, me tenía que tapar los oídos, ¿sí? Y estaban planificando el fin de semana y lo que iban a comprar en
en el supermercado para la noche. Y estuve ahí parado, no sé, siento que si no le volvía a decir, seguía parado ahí, si no le voy a decir, mira, disculpá, disculpá, le iba a decir, si no me entendés, me jubilo acá, ¿verdad? Y era el amigote de la noche, ¿sí? ¿Eso está mal? No, no está mal. Pero imagínate que en la relación de un comercio donde el cliente es el que te sostiene, ¿sí? Quedé de lado, totalmente de lado. Ahí creo que está Vero, que vivía en su país unos años y está intenso. Tu país está intenso con el tema de la bebida. Uf, tengo muchas anécdotas de tu país, Vero. Pero bueno, ¿sí? Entonces, el mayor dealer es el que proporciona las sustancias, ¿no? El camello, le dicen aquí. Bueno, tiene muchas formas, ¿sí? Que tiene un abusador de las sustancias. No estamos hablando de los dependientes químicos, hoy estamos hablando de la... Me ponen que hay un número 2 en el club de fans. Tengo un club de fans y no sabía. ¿Alguien me puede enseñar por privado, en un mensaje? Así aprendo de TikTok, porque a mí me interesa transmitir. Y quiero dar una masterclass, pero quiero tener mínimo 100 personas, porque es una masterclass que yo daba en Estados Unidos, ¿sí? Muy potente, que no la vas a pagar, pero que quiero que la reciba mucha gente y que si puede la grabe, ¿sí? La grabe, o yo ver cómo hago para dar la grabada a estas 100 personas. ¿Por qué? Porque esa masterclass te va a enseñar el fenómeno de la obsesión y de la compulsión, y por qué el retorno de la química del cerebro se difiere entre 9 y 11 meses en estabilizarse cuando la persona está a cero consumo, ¿sí? Entonces, puedes no estar en el infierno, pero puedes estar viviendo sin alma, ¿sí? Puedes no estar en el infierno, pero puedes estar viviendo sin alma. ¿Qué quiere decir esto, sí? Que si bien tu vida no es una locura capaz, tal vez no lo sea todavía o no lo va a ser nunca, ¿sí? Pero los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos, ¿qué es el alma para empezar? ¿Sí? Yo defino el alma como el lugar donde se intersecta el pensamiento, donde la intersección, como los conjuntos, ¿sí? Del pensamiento, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Todo eso configura para mí lo que es el alma. Pensamientos, sentimientos, emociones y la voluntad. Va de nuevo, pensamientos, ¿sí? Sentimientos, ¿sí? El emotion, las emociones que son súbitas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la voluntad y cómo me comporto. ¿Qué es lo que genera un comportamiento? Siempre lo que genera un comportamiento es un sentimiento o una emoción. Cuando vos tenés una emoción súbita de algo bueno que te pasa, ¿sí? Te tendés a alegrarte, cambiás el comportamiento, pero la emoción es sutil y es pasajera, es ligera. El pensamiento tiene otro proceso. ¿Por qué? Porque empieza por una idea. Un pensamiento empieza por una idea. Vos tenés una idea. Esa idea la empezás a tejer y la empezás a manejar, ¿sí? En realidad empieza, con una palabra primero, ¿sí? Y un conjunto de palabras que se transforman en una idea. Esa idea vos la empezás a manejar, ¿sí? Y esa idea que tenés la empezás a llevar a cabo, la empezás a aplicar en la conducta. Y cuando la aplicás en la conducta, reiteradas veces, se termina convirtiendo en un hábito. Y ese hábito se termina convirtiendo en un destino, cuando se repite. Un gesto técnico, un ejemplo te doy, un gesto técnico para cambiarse, hay que hacerlo 600 repeticiones, desde la neuroplasticidad del cerebro. Son 600 repeticiones sin errores, uno cambia un gesto técnico en un deporte. Entonces, en la vida cotidiana, ¿sí? El gesto técnico es el estilo de vivir. Entonces digo, no vivís en el infierno, pero vivís sin alma. Y lo que te pregunto es, ¿te maltratás a vos misma? ¿Cómo te tratás? ¿Cómo te tratás a ti misma, a ti mismo? ¿Sos bueno contigo? ¿Sos amable contigo? ¿Sos generoso contigo? ¿Justificás a esta Luzma que siempre nos acompaña? Un gran saludo, Luzma.
de Canarias. Hoy me preguntaba, 22 horas peninsular, 21 horas Canarias. Un saludo, ¿sí? Entonces decía, ¿sos bueno contigo? ¿Sos buena contigo? ¿Te mimás o te martirizás, te raspás la mente, ¿sí? Y te castigás? ¿Cómo sos vos contigo misma? ¿Sí? Entonces, las sustancias muchas veces no necesita, buenas noches, no necesita encadenarte. No, te encadena la mente. Y después la mente a las sustancias y después las sustancias a la mente. ¿Sí? Muchas veces los sentimientos de soledad empiezan mucho antes de que alguien esté solo. ¿Sí? Y yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto hace que alguien no te ve de verdad? ¿Cuánto hace que vos no te ves a vos mismo, a vos misma de verdad? ¿Cuánto hace que nadie te mira de verdad o vos te ves de verdad? ¿Cuánto hace que no te mostrás cómo estás? No te mostrás cómo estás. ¿Sí? Tenés gente alrededor, pero estás cada vez más aislado. Sos una isla rodeada de gente, pero sos una isla. Vas perdiendo tu lugar en el mundo. Y este proceso se da cuando no hay una higiene interior, mental y espiritual que te va acomodando a vivir una vida medianamente normal, ¿sí? Medianamente normal. Por lo menos una vida no anormal. Y la soledad empieza cuando uno pide ayuda, cuando uno levanta el teléfono, manda un mail. Ahí la soledad empieza a verse amenazada, ¿sí? Pero como el cerebro y la intrapsiquis del individuo, el vínculo intrapsíquico del individuo, se han acomodado a eso. Ya el propio cerebro también como que difiere el pedido de la ayuda. ¿Sí? Te convences de cosas diciendo que no está tan mal. ¿Sí? Y hay otra parte de vos que todavía grita, pero vos la estás tapando, ¿verdad? Y no hace falta perderlo todo. Es muy bueno lo que dice Alejandría. Claro que sí, claro que sí. Pero hay que saber hacer esas cosas. Hay que saber manejar ese tipo de instrucción para la mente. Para que no se convierta en algo, sí, que también he visto, pero... Mirá, hace más de 30 años que yo trabajo con personas con trastornos del comportamiento, dependencias químicas, ¿sí? Y he visto mucho delirio místico, mucho delirio místico, ¿sí? Por eso el manejo de lo que tiene que ver el espíritu y el alma, ¿sí? Son muy sensibles, son extremadamente sensibles. Y no hace falta perderlo todo para perder el control. Se puede perder el control años antes y la derivación es perderlo todo. Y cuando hablo de perderlo todo, perder las situaciones económicas o físicas, es el final. Primero te perdiste a vos. Primero te perdiste de vos, ¿verdad? Te fuiste, soltaste la baranda y te fuiste. Te fuiste, quién sabe a qué abismo, te fuiste. ¿Sí? Entonces, todo es medible, todo debe ser medible para que sea claro y concreto, ¿sí? Todo tiene que ser medible. Entonces la pregunta es, bueno, hace un año atrás, ¿vos cómo estabas? Hace un año, en esta misma época, ¿cómo estabas? Y si sos un poquito más memorioso o memoriosa, hace 5 años, ¿cómo estabas? 5 years ago. ¿Cómo estabas hace 5 años? Vamos a quedarnos ahí. Hace un año, ¿cómo estabas? ¿Estás igual? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿Estás peor pero con mejor proyección? ¿Estás igual pero sin proyección? ¿Sí? Porque debe ser medible. La verdad, cuando le preguntas a nadie quién eres, sí, no. Ese es el tema. Uno debe saber quién es.
uno debe saber claramente quién es, ¿verdad? A dónde va y qué quiere. No, esas son las respuestas que sí se pueden responder, ¿sí? Claro que se pueden responder, claro. Porque en un primer contexto lo que somos lo definen los roles. En la corteza más superficial de la conducta humana lo definen los roles. Sos mamá, sos papá, sos amigo, sos empleado, sos empleador, sos ciudadano, sos muchas cosas, que eso está en la corteza más superficial del cerebro y del espíritu. Pero cuando vas bajando, y ahí es el trabajo interior, ahí es donde empieza el trabajo interior. Pero ese trabajo interior, cuando hay bebida, cuando hay otras sustancias, se va lejos de casa, ¿sí? Y si no, es muy bueno lo que pone aquí. Porque si no sabes quién eres, no importa. Pero trátate bien. Porque está bien, yo puedo no saber quién soy. Puedo no saber. Pero mínimamente me merezco tratarme bien. Mínimamente no me puedo hacer algunas cosas que tal vez me haga. ¿Sí? El otro día veía que alguien venía que alguien venía como en un naufragio, algo así, y otras personas lo vieron y siguieron de largo, ¿sí? Y yo pensaba, ¿cómo un ser humano le puede hacer eso a otro ser humano? ¿Sí? Eso como tantas cosas, ¿sí? ¿Cómo un ser humano le puede hacer eso a otro ser humano? Entonces, pongámonos en la posición más habitual y más común, que la persona por ahí nunca se planteó, no sabe quién es o nunca entró en ese tema. Bueno, ok, pero por lo menos trátate bien, no te maltrates, no te saltes encima. Pero para eso, con o sin sustancias, aquí hay química acá adentro. El cerebro está compuesto básicamente, para expresarlo crudo en pocas palabras, por una parte química y una parte eléctrica, que van juntas y se van conjugando en distintos enlaces en lo que tienen que ver con el modo de vida, con la edad que la persona tiene, con la alimentación, tiene que ver con lo que se habla, con la voz. Otra pregunta buena, ¿de quién es la voz que me habla? ¿O cuántas voces tengo que me hablan? El otro día que me decía, tengo una aldea, un pueblo entero que me habla en mi cabeza. ¿Sí? Tal vez has pasado por eso, yo sí he pasado. De tener muchas voces en mi mente, ¿verdad? Y no voces de amistad. Y no estoy hablando... Recuerdo una paciente que se había convertido al cristianismo y cuando le decía que Dios la hablaba, la sobremedicaban. Porque claro, ya tenía una manera de decir que Dios le hablaba, que Dios se comunicaba con ella, pero no es que le hablara al oído, ¿sí? Pero claro, el tratante lo captaba como un delirio, como que entraba en un brote de delirio. Entonces me venía a ver a mí y le decía, mira, si vos entendés que Dios te habló, no le digas eso. Primero que a ver qué te dijo, ¿sí? Primero hay que ver qué te dijo, a ver qué Dios es, ¿verdad? Si es real o es irreal. Una vez estaba atendiendo a una persona que quiero mucho, ¿sí? Que había ido a un lugar espiritual, ¿sí? A hacer como un tipo de clean interior o algo de eso. Y me dijo que estaba en una altura y que tuvo una experiencia espiritual profunda y valiosa, ¿sí? Y le dijo, ¿y qué te dijo en la altura que estabas? Esa voz espiritual y esa voz que te retumbó, ¿sí? Y estaba en una altura, ¿eh? Tirate, le dijo. Dije, no, estás confundida, le dijo. Esa no era una voz amigable. Vaya a saber de dónde provenía, tal vez de tu interior, de alguna parte de tu interior muy perturbada. Tirate, ¿cómo te va a decir tirate una voz amigable? ¿Verdad? Y claro, y es un lugar que aparentemente la gente siente cosas físicas cuando va ahí, y siente cosas espirituales, pero algo que te diga tirate, vos tenés que distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno. A ver, si estás en el mar Caribe y te dicen zambullite, está bárbaro,
Pero si estás en una altura, en Nepal, y te dicen tírate, te va a ir muy mal. Ya que para subir tenés que tener suerte que una roca no te pegue en el pecho y te tire en el camino. Entonces, queridos todas y queridos todos, hoy no pude profundizar porque qué cosa origina el resentimiento. Pati, mira, el resentimiento, pero no tenés que analizar la palabra, ¿sí? Es un sentimiento que está resentido, ¿sí? Es un sentimiento que se resintió. El sentimiento se siente, pero este se resintió, ¿sí? Y se asocia siempre a lo negativo, porque el resentimiento del amor es bello, es hermoso, pero el resentimiento del dolor, ¿sí? Y las cosas que originan el resentimiento, y te lo voy a decir y no te enojes conmigo. ¿Estás ahí, Pati? Decime si estás ahí y te lo suelto, pero no te vas a enojar conmigo. Si estás ahí, te voy a responder qué origina el resentimiento para casi la totalidad del espectro de las personas que están resentidas. Pero si Pati no me porque le voy a tirar, sí, no me enojo. ¿Estás segura? Eres un sol, Pati, ¿sí? El odio es otra cosa que el resentimiento. Pero el resentimiento, básicamente, se alimenta y lo genera la inmadurez. La inmadurez, el ser inmaduro, que no es una mala palabra ser inmaduro, ¿eh? No estar maduro afectivamente. Entonces te resiente, porque es el resentimiento, aquello, no olvido ni perdono, ¿verdad? Sin olvido y sin perdón, ¿verdad? Están dolidos de algo que ya pasó y que te tomás el veneno vos esperando que expire el otro. Vos te tomás el veneno y maldiciendo esperando que el otro parta. Y lo que hay es que no maduraste todavía. Es una inmadurez. Como el que se ofende, es inmaduro. No ha madurado. Y mucha gente te decía, si no te vas a enojar, Pati, porque mucha gente se enoja cuando yo digo esto. Lo que pasa es que todavía no maduraste, pero no es un insulto. No es una ofensa, es algo en lo que se puede trabajar. Perdón, es algo en lo que se debe trabajar, ¿sí? En madurar afectivamente, ¿para qué? Porque en el resentimiento, ¿sí? En la falta de perdón, no crece nada bueno, crece el dolor, ¿sí? Y el resentimiento es como una hiedra, como una enredadera que crece y la alimenta el pensamiento, y la alimenta el sufrimiento, ese es su abono. Y eso te va haciendo cada vez más inmadura. Cada vez más inmadura. Claro, es muy amplio descubrir el ser interno. Es un camino. ¿Sí? Es un camino. El descubrimiento del ser, del self, de la persona, del yo soy, del quién soy. Es un camino. ¿Sí? Es un camino. Y, por ejemplo, que nos da pistas. Lo dicen los... Sí, sí, ni olvido, sí, es verdad. Y hay un movimiento por ahí también que dicen eso, sin olvido ni perdón, ¿verdad? Y las pistas de que no está cerca de ese ser interno, ¿sí? Nos va dando pistas. Es la persona que tiene resentimiento, el que tiene falta de perdón, el que tiene enojo, el que tiene odio. Porque está bien que uno se enoje con otro, no está mal ni bien que uno se enoje, pero el tema es que no quede siempre en ese mismo lugar, ¿verdad? Yo conocí a alguien que durante 30 años odió al padre, 3 décadas. Le pasaba algo y decía mi padre y lo insultaba. Y el padre vivía en otro país y era, ¿sí? Un paciente que después se liberó de eso y después... Era el que mejor regalo le llevaba al padre el día de su aniversario, el que realmente no lo... Claro, a ver, pasaron cosas en esa familia, ¿sí? Pero ¿sabes lo que son 3 décadas de odio? Conocí a otro paciente que él marcaba en la pared lo que medía, ¿sí? Marcaba en la pared lo que medía. Y cuando tuviera cierta altura, porque el padre era grande,
le iba a atacar físicamente. Años, toda su niñez y parte de la adolescencia, midiendo la pared para cuando pudiera irle encima. No es la falta de olvido, porque no se puede olvidar. No se trata de olvidar, ¿sí? Se trata de... Esto es un aprendizaje, Pati. No es perdón, dice, el resentimiento es odiar, ¿verdad? Es primo, hermano, vendría a ser el dulce o la mermelada, ¿verdad? El odio es más visceral, el odio te secuestra. El odio lo que genera es un secuestro del individuo, verdaderamente te secuestra el odio. Te secuestra al punto. Yo te digo que este hombre pinchaba la rueda del coche e insultaba al padre, que vivía 13.000 kilómetros de donde vivía él, y decía, mi padre esto es por mi padre. Pinchaste el coche, viejo. No tiene nada que ver tu padre vive en otro continente. Pero claro, pasaron cosas. No se odia o uno se resiente por nada. No es gratuito el odio y el resentimiento. Pero de ahí se sale. Pero la salida... Mira, hay algo extraordinario. Tengo una historia con esto extraordinaria. ¿Sí? Extraordinaria. Me murió y yo veo que me amó. Y aún así, sin saber que ella no sabe dar amor, sé que me quiso. Lo leo porque esto sale para todos, ¿eh? Por eso lo leo. Acá me pone, yo soñé con María parada en una roca, con estrellitas en la cabeza, y me hablaba, pero yo no. Ahí es importante ver qué te dijo, ¿verdad? No lo podía ir, el cielo era rosado y todo era con color. El odio produce enfermedad, dice acá Alejandro. Claro que el odio produce enfermedad. Hay enfermedades que están totalmente atadas al resentimiento, ¿sí? Y la insulina es la diabetes, el problema con la insulina por la resistencia que genera el odio, ¿sí? Y hay muchas más. No me puedo extender hoy en esto, Donato, de que comentas de que, bueno, tuviste como un encuentro espiritual o algo así. Tengo historias infinitas. Yo he andado he caminado muchos caminos espirituales, muchos. He estado en muchas partes del mundo. He visto cosas increíbles. He oído cosas sorprendentes. Y a los muchachos, a los chicos de Salvando Vidas, me gustaría, chicos, en un momento hacer con ustedes una colaboración, un live desde Nicaragua. Mi esposa se fue de casa. Yo he soñado con mi mamá, dice, invitando a ir a un lugar. Me sentía desprotegida. Bueno, claro, la pérdida de la mamá es algo muy potente, ¿verdad? Oré por mi esposo, se fue de mi casa. Esperemos. ¿Por qué se fue tu esposo, Raiza? ¿Cuál fue el gatillo por qué él se fue? Bueno, muchas preguntas. Miren, en el camino espiritual dice que le hicieron brujería para que se separe. ¿Y vos crees que eso es verdad? ¿Vos crees que eso es verdad? ¿Que le hicieron brujería y como que fue efectiva, por decirlo de alguna manera? ¿Tú crees que es verdad? El fondo de tu corazón, tu presentimiento de mujer, tu sensación, ¿cree que eso es así? Sé honesta. Sé honesta. Porque la honestidad trae respuestas. No digo que esté faltando a la verdad, digo que uno a veces hace exacto, Raiza. Tener la respuesta. Entonces, por más oraciones que se hagan, él quiere estar con ese alguien más. Y te felicito por la honestidad y te felicito por el sinceramiento, ¿sí? Porque, claro, es más fácil como ponerlo fuera de uno. Le hicieron como una brujería, algo, y se fue. No, vos lo tenés claro. Yo creo que está con alguien. Y cuando alguien cree que el otro está con alguien, el otro está con alguien. ¿Verdad?
Fui al médico, mi hígado graso mejoró, pero que su rigidez está. Lástima. Claro que la emoción afecta, la emoción enferma. Por eso hay muchos tratamientos, ¿sabes? Para quitar la emoción del lugar. Yo trabajaba para los veteranos en Estados Unidos que venían con muchos trastornos emocionales generados. Imagínate lo que es una guerra, ¿no? Y con efectos de tapping y de movimiento de MDR ocular se sanaban muchas cosas. A este señor, supongo yo, que ha tenido experiencias, si vos tuviste esas experiencias, sos un hombre que está en otro nivel espiritual, ¿sí? Yo las personas que conozco que tuvieron esas experiencias son los grandes predicadores que andan por el mundo, que los conozco personalmente, ¿sí? Porque cuando hay apariciones de ese tipo, no vienen porque sí, no vienen por la nada. ¿Vienen a qué? A que hagas algo. Si no, ya les repito a los chicos de Salvando Vidas, cuando quieran hacer un live, ¿verdad? Para mandar un mensaje a Nicaragua, con mucho gusto. Tengo que ir cerrando esta noche. Les agradezco a todos y a todas por estar, ¿sí? Hay un área de mi trabajo espiritual que ha sido enorme en mi vida. Yo he estado con muchos líderes espirituales, con muchos. He estado en su mesa, con gurús de estos que salen por la tele, ¿sí? He convivido alrededor del mundo, he vivido muchas cosas. Y cuando alguien me habla de apariciones, mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, en principio, que sea una fantasía, que no sea verdad. Y en segundo, si no hay un cambio real, porque después que uno tiene un encuentro espiritual de este tipo, cambia para siempre. A mis 17 años viajé y sentí eso. Llegué a unas puertas celestiales y vi personas. Ok, no quiero entrar en esa área, en este marco, en este live, porque este live apunta a lo que es la recuperación de las dependencias químicas, los trastornos mentales, ¿sí? Pero si un grupo de ustedes quiere hablar de esto, ¿sí? Háblelo por privado y lo hacemos en algo privado. Y ahí tengo mucho para transmitir, mucho, 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 mucho. Mucho para transmitir. Pero no por aquí, Entonces, Pati, espero que no te hayas enojado. No es un insulto decir que tenés que madurar afectivamente y emocionalmente. Eso se trabaja. La maduración afectivo-emocional se trabaja, ¿sí? Y no te olvides que te tomás el veneno vos esperando que el otro parta. La otra persona que me preguntaba por qué se fue, yo le dije, bueno, bajó un segundo y está con otra, entonces, bueno, está con otra. Hay que ver qué pasó. Pero acá lo importante, chicos y chicas del mundo, me gustaría de dónde sos Pati, de dónde sos Alejandrina, de dónde sos Raiza, ¿verdad? Donato, bueno, José, de dónde, Domingo, ¿de dónde son? ¿De dónde no? ¿De dónde? Bueno, Luzma ya sé de dónde es, ¿sí? ¿De qué parte de este mundo? En Colombia, pero sos más venezolana. Tengo muchos amigos venezolanos que quiero mucho, muchos amigos de una parte de Venezuela que es muy amigable, maracuchos, son entrañables, ¿sí? Así que mañana, 22 horas Europa Central, 21 horas Canarias, voy a estar nuevamente contigo en este live, un poco más corto. Gracias Pati, gracias Luzma. Bueno, gracias a todos los que han participado de este live. Yo te digo, mañana, 22 horas Europa Central, 21 horas Canarias, voy a estar hablando del tema que tiene que ver con
qué pasa antes y después de la recuperación. Que tengas la mejor de las noches, la mejor de las tardes. Te deseo que te pase lo mejor de tus sueños se hagan realidad y que seas bendecida. Y Donato, ¿de dónde eres, Donato? ¿De dónde nos estás viendo? Que seas bendecido y bendecida. Gracias a vos, Luzma, por acompañarnos. Mañana nos vemos, si tú de Chile. ¿De dónde eres de Chile, Donato? ¿De qué comuna? Conozco muy bien Santiago de la A a la Z. Y gran parte de tu país. ¿De qué parte de Santiago? Antes de irme, gracias, Luzma, por enviarme ese regalo. Muchas gracias, Luzma. A ver, de Iquique, conozco Iquique, Cabancha, estuve muchas veces en Iquique. Una playa fantástica, donde tienen el barco, es el casino, conozco toda esa zona muy bonita, el desierto y el mar. Te saludo, saludos a Iquique. Un gran saludo para todos y bueno, ahora sí me despido. Mañana... Ok, te voy a contestar. Sí, la mejor playa, claro que sí. No van a comparar Viña del Mar, que no lo tomen a mal los chicos de Chile, las chicas de Chile, no van a comparar Reñaca y Viña con Cabancha. No me la comparen porque no... Salen perdiendo. Me tocó estar en una situación excepcional en tu ciudad bastante tiempo sin haber... no era mi destino inicial, pero bueno, fue una buena experiencia. Gran abrazo, chicos, chicas. Para que quiera, mañana 22 horas Europa Central, 21 horas en Canarias, voy a estar con ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches.